Si quieres, puedes comenzar a grabar desde... Ándale. Em, pues muy bien, voy a activar la cámara nada más. Ok. Bueno, espero que todos me estén viendo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Enrique Quiroga, ya me conocen la mayoría de ustedes. Pues hoy vamos a platicar un poquito sobre el ajuste de curvas de impedancia y nos vamos a basar más que nada en cuestiones de circuitos equivalentes, aunque igual vamos a hacer uso de un par de truquitos de las últimas dos sesiones que tuvimos con Raúl y anteriormente también con los chicos de la UAM Iztapalapa. Que Raúl con Jorge tuvimos la sesión anterior. Eh, y pues bien, hoy vamos a utilizar un software que me parece más o menos ameno, que es el ECLab, que es de Biologic. Sin embargo, no es ninguna eh, propaganda de este software. En realidad hay diferentes, pero pues normalmente cuesta o ya viene ofrecido con el equipo que se compre de espectroscopía e impedancia. La versión demo del SLab es gratuita o era gratuita hasta hace poco. Eh, entonces yo creo que muy bien la pueden descargar, pero les digo, hay otras. Por ejemplo, ahorita estaba viendo una que tengo instalada en la computadora que se llama ZSIM. ZSIM. Esa también está relativamente bien, aunque la interfaz no es tan amigable. Pero así, hagan de cuenta que no estamos trabajando con ese lab ahorita en lo que les voy a estar platicando. Hagan de cuenta que no es, pero bueno, lo que no quiero es de que estén apuntando los pasos, que primero abres la ventanita fulana y luego la perengana y luego lo que no sé qué. Sino, más que nada, lo que quiero que nos quede el día de hoy es qué es lo que se puede hacer con los datos de impedancia y cómo se puede trabajar con ellos y cómo empezar a hacer el ajuste de las curvas. Y igual, en cualquier momento, cualquier pregunta, ustedes pueden abrir su micrófono y me pueden preguntar o levanten la mano también en el programita este o escriban en el chat. Y en cualquier momento nos podemos detener por si voy demasiado rápido. Y pues bien, lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla. Bueno, voy a compartir escritorio, espero que lo estén viendo. Ok. ¿Se me pueden decir si ven la pantalla? Bueno, se ve la hoja que tengo puesta ahorita. Sí, Sí, muy Sí, bien. sí se ve. Sí. Dale, vale. Perfecto. Pues voy a cambiar de cosa que estoy mostrando aquí. Lo que voy a hacer es que voy a abrir un archivito de estos de mediciones de impedancia. Como ya tengo el programita este del SLab, va a ser muy sencillo, nada más le voy a dar doble clic y se va a abrir. Estos son archivos de una de mis estudiantes que está trabajando con electrodos de silicio para baterías. Eh, pues aquí simplemente le voy a dar doble clic. Esperamos un instante.
Pues muy bien. Lo que voy a abrir ahora va a ser el diagrama de Nyquist directamente. Aquí nos da varias opciones. ¿Qué es lo que podemos abrir? Ahorita lo que voy a abrir es la parte real como el eje de las X y la parte imaginaria como el eje de las Y. Si quisiera, podría también verlo como diagrama de Bode. Entonces, en ese caso, el eje de las X debe ser la frecuencia. Pero bueno, vamos a hacer el diagrama de Nyquist inicialmente. Entonces le voy a dar OK. Aquí tenemos un espectro de impedancia. Y bueno, sí lo alcanzan a ver, yo creo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, creo que sí. Espero que sí. Si no, me dicen, si no ven algo que parece que yo estoy hablando a la nada, nada más, ¿no? Aquí de inicio, uno podría pensar, no sé cómo vean ustedes, que tenemos aquí un semicírculo y luego probablemente otro semicírculo. Aquí se ve curvado, si se fijan, la curva esta. Entonces, de inicio, podríamos decir, el circuito equivalente de este espectro de impedancia probablemente está constituido de dos RCs en serie. Y además, bueno, le voy a hacer un zoom aquí. Resulta que aquí tiene una colita para abajo. Esta colita que está para abajo significa que tenemos también una componente inductiva. Sin embargo, esta componente inductiva la estamos observando a frecuencias altas. O sea, en este diagrama de impedancia, las frecuencias más bajas vienen por acá. Bueno, estas son frecuencias bajas. Y acá, frecuencias más altas. Y esta es la frecuencia más alta de todas. Aquí, bueno, el potenciostato que estamos utilizando nosotros resulta de que la impedancia, la frecuencia máxima que podemos usar es de 2 MHz. Entonces, este rango de aquí anda en el orden de los megahertz. Bien, pero resulta que esto es muy común también a frecuencias altas en diferentes dispositivos. Por ejemplo, si midiéramos simplemente un resistor así pelón y lo medimos a 2 megahertz, ya empieza uno a observar componentes inductivas también. Eso no es lo esperado. Bueno, si uno trabaja en corriente directa, resulta que esas componentes inductivas no se ven. O sea, depende mucho de la frecuencia en la que estamos operando el dispositivo. A frecuencias altas aquí, bueno, por ejemplo, esta batería que tenemos aquí, en realidad no es de que la operemos a frecuencias de los megahertz. Nosotros estamos aplicándole una perturbación a la batería para identificar diferentes fenómenos que ocurren a diferentes frecuencias. Y bueno, aquí lo que estamos identificando es que a frecuencias altas, pues empieza a haber componentes, bueno, podemos observar fenómenos inductivos. Pero bueno, normalmente la batería la operamos en estos rangos de frecuencia más baja. Y bueno, también el medir por espectroscopía de impedancia es más que nada para evidenciar estos fenómenos. Si tenemos alguna clase de fenómenos de transporte electrónico simplemente, que ocurren a frecuencias relativamente altas, o de procesos de intercambio iónico a frecuencias medias, o tal vez de difusión iónica que se dan muy lentamente y los observamos a frecuencias muy lentas. O sea, la perturbación que aplicamos se mueve tan lento que empata muy bien con el fenómeno. Y bien, aquí en este espectro de impedancia podemos observar otra cosa. Ahorita les platicaba de dos semicírculos nada más.
Pero pues hay otro detallito aquí. Si fueran semicírculos, entonces quiere decir que el radio, o sea, esta parte de aquí, la altura, debe ser igual a la mitad del diámetro. Me voy a acercar un poquito más para hacerlo un poquito más evidente. Aquí la altura es aproximadamente de 11. Pero el radio de este semicírculo, digamos así, o semióvalo, va desde 7, ¿desde cuánto es aquí? Desde casi 8, el valor de aquí, hasta, si cerrara por acá, sería de 37.1. Entonces aproximadamente el diámetro este es de aproximadamente 30. El radio entonces es de 15. Y como ven, acá tenemos 11 y acá tenemos 15. Entonces eso no es un semicírculo perfecto. Esto lo podemos modelar de dos formas. Es muy posible que tengamos ya sea dos semicírculos, o sea, dos circuitos CRCs, o que tengamos uno, pero en vez de utilizar capacitores o capacitancias, podemos utilizar algún elemento de fase constante. Ese elemento de fase constante nos puede servir como para modelar algo que no es ideal. O sea, el factor de idealidad es diferente de 1. Cuando es 1, estamos hablando de un capacitor. Cuando es inferior a 1, ya es más capacitivo que nada, pero no es un capacitor ideal. Entonces podemos modelarlo de las dos formas. Y bien, me voy a alejar nuevamente. Bueno, voy a picar acá. Ahí está. Aquí parecen dos nada más. Entonces, es muy importante también el analizar la curva, ver primero, pues, cómo se ve. Bueno, aquí está curviada. Si estuviera muy recta, entonces estaríamos hablando de otra clase de elementos. Hay un elemento que le llamamos impedancia Warburg, que tiene una pendiente de 45 grados. O sea, tanto crece para el lado de las X, lo mismo va a crecer para el lado de las Y. Pero bueno, aquí no es el caso. Aquí se curva bonito. Sin embargo, como que no cierra, ¿no? Y no cierra, ahorita vamos a ver por qué no cierra. En algún congreso, una colega me decía, oye, pues lo truqueaste ahí, la curva no está cerrando en este lado, ¿no? Y pues no es ningún truco. Ahorita van a ver que puede que no se cierre para este lado o que no se cierre para el otro lado. Ahí muy depende del rango de frecuencias en el que medimos y también de las constantes de tiempo de nuestro sistema, o sea, de los tiempos característicos del sistema. Ahorita no puedo observar si me están preguntando, bueno, si alguien levanta la mano o si están escribiendo en el chat hacia el compartir pantalla. Sin embargo, si hay alguna pregunta hasta el momento, con gusto pueden hacer uso del micrófono o levanten la mano y que me ayude ahí a Raúl a ver si ve algo. Ujú. Sale y vale. Aquí en este programita, igual que en otros programas, hay un par de opciones interesantes. Bueno, ahorita vamos a irnos aquí. Esta es la técnica que estamos usando. Resulta de que este software sirve para el potenciostato, ¿no? Y puede servir para medir diferentes cosas en el potenciostato. Nosotros medimos espectroscopía de impedancia. Y bueno, aquí es donde vamos a seleccionar espectroscopía de impedancia. Y hay un par de opciones. Una es para hacer el ajuste de las curvas y otros para hacer una simulación de las curvas. Ahorita primero vamos a hacer una pequeña simulación, nada más para que vean cómo varían las cositas aquí. Vamos a darle a simular. Bueno, aquí estamos viendo que se trata de un modelo
de un resistor en serie con un capacitor que está en paralelo con un resistor. Aquí lo voy a dar en editar para que vean cómo se ve, ¿no? Resistor en serie con un circuito RC. Y bueno, acá nos dice en la izquierda cómo se vería la curva. ¿Ok? Vamos a empezar a jugar con un circuito así. Bueno, esto lo voy a minimizar. Le voy a dar OK. Y pues bueno, aquí en la resistencia serial, que es este pequeño primer pedacito que tenemos acá. La resistencia en serie, que es esta resistencia 1, nos va a decir cuán separada está la curva del eje Y. Y en este caso habíamos visto que anda cerquita de 8. Bueno, 7 parece. Entonces vamos a darle un valor de 7 aquí. Y la resistencia en paralelo, que nos dice este diámetro de la curva, es aproximadamente de 30, así como ahorita que estábamos viendo. Entonces aquí le voy a dar el valor de 30. El capacitor lo voy a dejar así, no sé si es la capacitancia o no la adecuada. Sin embargo, los valores de las distancias ya lo sabemos más o menos. Entonces le voy a dar calcular aquí nada más. Eureka, bueno, resulta que se ve bien. Bueno, se ve cercano al valor que estamos esperando. Lo que voy a hacer ahora, para que lo vean mejor, es simplemente darle un zoom. Y bueno, así se vería uno ideal. Tal vez como para aproximarlo un poquito más, lo voy a mover aquí un poco más. Le voy a mover 7.5, por ejemplo, le voy a dar. Calcular. Si se fijan, se movió un poquito a la derecha. Igual lo que puedo hacer es aumentar un poquito o disminuir aquí la capacitancia. Ay, no. Bueno, es lo que les decía hace ratito. Miren, aquí ya no tenemos todos los puntos porque el sistema tal vez no se movió lo suficientemente rápido para alcanzar a ver estas capacitancias. Entonces, lo que voy a hacer es darle un valor más grande. Ahí está, ahí se cerró la curva. En el otro sentido, si fuera una capacitancia mucho más grande, la constante de tiempo del sistema, el producto RC, aumentaría un montón. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar un valor a 10 a la menos 2. A ver qué sucede. Miren, aquí ya desapareció un pedacito. Eso quiere decir que no nos movimos, o sea, la frecuencia de 1 Hz que le puse aquí no es lo suficientemente lenta como para ver estos puntitos de por acá. Y bueno, se va a volver peor si la capacitancia es más grande. Por ejemplo, 10 a la menos 1. Ahí está, desapareció un buen pedazo de la curva. Esto es un escenario que es plausible en algunos temas. O sea, el hablar de faradios es mucho en realidad, pero cuando estamos hablando de capacitores convencionales. Pero vamos a pensar que estamos hablando de un supercapacitor. En un supercapacitor sí es plausible observar esta clase de fenómenos. Esto es observable. Pero bueno, nuestro sistema ahorita parece que se cierra muy bien al 10 a la menos 5. Ahí está.
Luego, el diámetro de la curva parece que es un poquito menos de 30. Le voy a poner aquí 28. Y luego este lo voy a subir un poquito también, que se mueva un poquito más a la derecha. Más o menos, ¿no? Si se dan cuenta, esto es un circuito RC ideal. Y parece que emula muy bien lo que está sucediendo. Sin embargo, como ven, aquí la altura es algo mayor que esta altura de nuestra medición. Entonces, como les decía, a lo mejor nuestro capacitor probablemente no es ideal. O sea, no tenemos una capacitancia ideal en nuestro fenómeno que estamos observando y lo podemos simular con un elemento de fase constante. Esa es una opción. La otra es entonces que debemos de utilizar otra clase de circuito. Probablemente si hacemos un circuito RC, pero 2 en serie. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, aquí voy a elegir, hay otros modelitos, por ejemplo este de aquí de 2. Voy a darle a editar para que veamos cómo se ven, así se ve. Una resistencia en serie con 2 circuitos RCs. Y bueno, si las constantes de tiempo son muy diferentes, uno esperaría una curva como lo que vemos aquí en la izquierda. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ver. ¿Alguien está por preguntar algo o algo así? No alcanzo a ver. No, ¿verdad? Bueno, voy a regresarme al programita. Sí, si tienen cualquier pregunta, pueden preguntarle en cualquier momento. Entonces voy a darle OK. Y bueno, esto que estamos haciendo es simplemente una simulación. No estamos haciendo un ajuste de las curvas. Aquí nada más es como para que nos demos una idea de qué puede suceder. Ahorita ya nos dimos una cuenta más o menos que a frecuencias, bueno, que es posible que no cierre la curva, eso es algo normal. Ahí depende mucho de nuestro sistema, de las constantes de tiempo y depende del rango de medición que está acá. Por ejemplo, ahorita está de esta forma la curva. Bueno, primero le voy a cambiar de valores acá. Le habíamos puesto un valor de 7.8. La capacitancia aquí vamos a, por ejemplo, poner 10 a la menos 4. Y acá vamos a poner 10 a la menos 5. Y los valores de la resistencia, vamos a decir que son como los teníamos hace ratito. Vamos a decir que era como 28. Aquí tenemos dos circuitos RCs que se ven muy parecidos. Bueno, las resistencias son iguales, pero la capacitancia cambia en un orden de magnitud. Hay una pregunta. Sí, sí. Dice, R2 en la simulación, ¿es el diámetro del semicírculo o es la segunda intersección con el eje X? En la simulación, bueno, es el diámetro del semicírculo, pero el semicírculo no se cierra sino hasta que intersecta con el eje X. O sea, las dos cosas es lo mismo, pues. O sea, aquí no estoy viendo el valor de aquí donde termina esta cosita azul, sino precisamente más o menos extendiendo hasta donde podría cerrar, siguiendo la misma tendencia, ¿no? Entonces este cierra por acá. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora, bueno, voy a hacer una simulación de esto
de este circuito que tenemos aquí, con estos valores. La única diferencia es una orden de magnitud en la capacitancia. Entonces eso significa también que el producto RC y RC acá tienen una diferencia de un orden de magnitud también. Entonces le voy a dar calcular. Entonces aquí se ven como dos panzas, si se dan cuenta. 1 y 2. Ahora bien, ¿qué sucederá si lo hago más chiquito? O sea, le voy a poner aquí 15, 15. O sea, en total la suma de estos dos da 30. Entonces le voy a dar calcular. Y pues ahí está. Da 1 y 2 y más o menos entra en el rango y se parece. Si le pusiéramos aquí una diferencia más grande, por ejemplo, aquí 10 a la menos 6 en un caso y en el otro 10 a la menos 4, vamos a ver qué sucede. O sea, aquí ya la diferencia en la capacitancia son 2 órdenes de magnitud. Le voy a dar calcular. Y como ven, resulta de que se separaron bien bonito los dos semicírculos. Ahora bien, ¿qué sucederá si en los dos casos le pongo 10 a la menos 5? Si los dos RC son iguales, ¿qué sucede? Pues como si tuviéramos uno nada más. O sea, se empalman entre sí. Y uno no puede distinguir, simplemente lo que se ve diferente es que tenemos dos, bueno, la resistencia total en paralelo es la suma de las dos resistencias. Es lo que podemos ver nada más. Sin embargo, pues a simple vista uno podría decir que se trata de un solo RC con una resistencia en paralelo de 30. Entonces, la solución para este detalle, bueno, a la hora de que nosotros hagamos ya el ajuste de la curva, probablemente la respuesta correcta, calcular, aquí se parecen mucho. Entonces, a lo mejor en una de estas curvas sería moverla un poquito. Por ejemplo, aquí le voy a poner 14. Ahí se asemejan un poco. Igual uno puede jugar con las capacitancias aquí. Tal vez aquí 10 por 10 era menos 5, 10 por 10 era menos 4. No. Ahí se parece bastante. Entonces probablemente tenemos dos RCs que se parecen un montón. O sea, están en el mismo rango las dos. Están muy cercanas. O como les decía, podemos trabajar con un RQ. Sin embargo, cuando tenemos que la curva está muy aplanada, ahorita no es tanta la diferencia, ¿no? El radio de la curva es de aproximadamente 14 y la altura de esta curva azul es de 11 aproximadamente. Entonces no es tanta la diferencia entre 11 y 14. Pero ves que está mucho más aplanada la curva. Entonces sí, ahí es de seguro que tenemos más de un RC en nuestro circuito, o sea, más de dos constantes de tiempo. Y bueno, esta era una duda que teníamos al principio también con algunos de los asistentes. ¿Qué sucede precisamente si tenemos
dos RCs con constantes de tiempo muy cercanas, pues en principio uno ve casi un solo semicírculo nada más. Cuando las constantes de tiempo se acercan mucho. Cuando son un poco diferentes, pues ya vimos que se separan un poco, y si se alejan aún más, se ven solos los semicírculos. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Igual también cuando hablo de esto de semicírculos, pues me estoy refiriendo a que cada circuito RC presenta un semicírculo. Si se trata de un capacitor ideal y un resistor ideal, uno espera un semicírculo perfecto. Y bueno, se achata cuando ya empieza a perder la idealidad del capacitor. Y pues bien, les quiero mostrar otro detallito. Bueno, aquí con simulación, más o menos nos damos cuenta de los valores que necesitamos meterle al ajuste de la curva. Resulta que para hacer el ajuste de la curva es importante dar valores iniciales para empezar a trabajar. De otra forma, no sabe por dónde empezar las iteraciones. Necesita un valor por dónde empezar. Si estamos muy alejados, a lo mejor se va a tardar 1000 años en correr la simulación, o en correr el ajuste más bien. Entonces es importante acercarnos lo más posible. Y también es importante utilizar el menor número de variables posibles a encontrar. Por ejemplo, esta resistencia en serie ya la podemos ver de antemano, aquí está, y se le puede dar el parámetro al ajuste y se puede fijar ese parámetro. Entonces ya el algoritmo ya no necesita buscar ese parámetro. Ya entre menor sea el número de parámetros a buscar, va a ser más rápido el ajuste y va a ser mejor también, porque hay un montón de soluciones para el mismo problema. Pues bien, hay un detallito aquí también. Les voy a mostrar aquí en este archivo de PDF, para no estar hablando en el aire. Esto lo vimos también en las primeras sesiones. Cuando tenemos un circuito así, tenemos una resistencia en serie con un circuito RC. ¿Cómo es la impedancia de este circuito que tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos es la resistencia en serie. Bueno, aquí está pasado de este lado de la igualdad. La impedancia total es igual a la resistencia en serie más la impedancia del circuito RC. La impedancia del circuito RC es el producto de la impedancia del capacitor por la impedancia del resistor entre la suma de los dos, ¿no? La impedancia del resistor y la impedancia del capacitor. Esto, bueno, es algo relativamente simple. La impedancia del capacitor, que también como lo vimos en las primeras sesiones, es 1 sobre I omega C. Omega es la frecuencia radial. Y la I es el término imaginario, que es raíz de -1. Aquí está abajo. Cuando se pone arriba, como en este caso, entonces necesitamos poner un -1. Ok. Bueno, esta es la impedancia. Ahora bien, ya al hacer la multiplicación y todo esto, y juntando las I's a un solo lado, nos queda un chorizo de este tipo. El chorizo nos queda así, y eso que se trata de un solo RC nada más. Imaginémonos si tuviéramos 3 RCs o circuitos más complejos que no son en serie.
se complica un poquito más esta situación. Pero bueno, tenemos una ecuación para la parte real y una ecuación para la parte imaginaria. Y si le damos valores, resulta que se ve así. La curva es un semicírculo, no es otra cosa que un semicírculo. Y ya vimos también que cuando las frecuencias tienden a infinito, resulta de que la impedancia total tiende a la resistencia en serie. Cuando la frecuencia tiende a cero, entonces tenemos la resistencia en serie más la resistencia en paralelo. Son las intersecciones con el eje de las X. Entonces el diámetro de esta curva, como vemos, es la resistencia en paralelo, o sea, es resistencia serial más paralelo, menos la resistencia en serie que tenemos acá, entonces es la resistencia en paralelo. Esto de aquí, el diámetro del semicírculo, es la resistencia en paralelo. Y como les platicaba, en forma ideal, la altura, o sea, esta parte imaginaria, es igual a la mitad de la resistencia en paralelo, entonces. O sea, el diámetro es la resistencia en paralelo y el radio es la mitad de la resistencia en paralelo. Y esto lo vemos en la ecuación que tenemos aquí abajito. Esta de aquí. Esta es la parte imaginaria, que es igual a la mitad de la resistencia en paralelo. Y bien, a partir de jugar en forma aritmética con estos valores que tenemos aquí, podemos despejar la capacitancia. Y la capacitancia del circuito RC que tenemos ahí, lo podemos calcular así. La capacitancia es igual a 1 sobre la frecuencia en el punto máximo de la curva, o sea, en este punto. O sea, en este punto de aquí tenemos cierta frecuencia. Y cuando alcanzamos esa frecuencia, es el punto en que la parte imaginaria es igual a la mitad de la resistencia en paralelo. Entonces ese punto es importante. Tenemos, y eso por la resistencia en paralelo. Entonces capacitancia es igual a 1 sobre mega máximo por la resistencia en paralelo. Y esto nos puede servir bastante también. O sea, simplemente nosotros al regresarnos aquí a la curva, podemos decir, muy bien. Bueno, aquí no vamos a poder ver. En realidad, bueno, voy a cerrar aquí, si les parece bien. Voy a cerrar esta. Y de hecho voy a cerrar esta también. Voy a volverlo a abrir. Simplemente para que quede mejor, más entendible la cosa. Voy a volver a abrir el archivo. Y lo vamos a ver como diagrama de Nyquist, bueno, de Bode, pero de la parte imaginaria nada más. Aquí le voy a dar otro zoom. Aquí, como vemos, tiene un máximo en este tramito. En este rango, anda en el rango de 1, de 1 kilohertz, o 1 por 10 a la 3, ¿no? Entonces, si nos regresamos acá, al archivito, aquí tenemos 1000, pero multiplicado por 2pi y multiplicado por la resistencia en paralelo.
Entonces son 1000 y aquí podemos decir que son 30. Entonces son 30,000. O sea, y eso lo multiplicamos por 2pi. O sea, por 6. Entonces son 180,000, ¿no? Entonces sería 1 sobre 180,000. Anda en el rango de 10 a la 5, a la menos 5 más bien, como lo estuvimos viendo en la simulación. Bueno, ustedes pueden ahí sacar bien los calculitos en el papel, ahorita lo estoy haciendo en el aire nada más, pero anda en el rango de 10 a la menos 5. Y si recuerdan, a la hora de estar haciendo la simulación, más o menos es el rango que estuvimos usando. Entonces, esta herramienta de ver más o menos cómo anda la capacitancia nos va a poder servir para dar valores iniciales al ajuste de la curva. ¿Ok? Bueno, lo voy a cerrar otra vez. Voy a hacer otra cosilla. Voy a volverlo a abrir. Bueno, lo estoy haciendo así para no revolverlos tanto. Y ahorita de todos modos no me importan estos datos, entonces no me importa. Voy a regresar al diagrama de Nyquist. Y miren, aquí también se puede ver como bode. En el diagrama de bode podemos ver también algo que estuvieron comentando algunos de los chicos que vinieron a exponer aquí. Resulta, aquí en la fase, por ejemplo, tenemos un mínimo. De hecho, uno esperaría para un comportamiento puramente capacitivo de que tuviéramos un valor aproximado a menos 90 grados, pero no se da. Bueno, nunca se da en este caso. Sin embargo, si tenemos aquí un mínimo y hay algunos quiebres aquí en la impedancia. Igual acá tenemos un punto de inflexión en este punto de la impedancia total. Entonces, este punto de inflexión que tenemos aquí nos puede servir muy bien como para decir, en ese rango está ocurriendo algo. Ajá, y si se dan cuenta, anda en el orden de 3. Aquí es el logaritmo. 3 en logaritmo significa 1000. Entonces, más o menos en ese rango es donde estábamos hablando. Luego el otro semicírculo anda por acá. Bueno, el otro semicírculo que no estamos considerando el más grandote, ¿no? Son frecuencias muy bajas. Anda en unidades de Hertz. Bueno, para esto también podemos ver el diagrama de Bode, que a algunos les gusta más ver Bode, pero bueno, con los dos se pueden complementar muy bien. Igual también podríamos agarrar el diagrama de Bode, pero nada más de la parte imaginaria y sacarle la derivada. Entonces podemos ver cómo hay esos cambios y precisamente si aparecen bueno, sí, hay cambios en la pendiente. Y esos cambios en la pendiente no es otra cosa que lo que vimos hace 2 sesiones también con los muchachos de la UAM. Ahí se trata de ver estos de los tiempos de relajación. Bueno, son tiempos característicos en realidad. Y si observamos quiebres muy cerquita, pues a lo mejor se trata de 2 constantes de tiempo muy cercanas. Para eso nos puede servir el sacar la derivada. Y a la hora de hacer el ajuste, ya no hacer el ajuste con un solo semicírculo, sino con 2. Y bien, me voy a regresar al diagrama de Nyquist.
Aquí está. Aquí si queremos, ahora podemos irnos al ajuste, al fit. Y pues bien, aquí tenemos este circuito que tenemos aquí. La Q no es lo mismo que la C. Como les decía, esta Q son elementos de fase constante. Entonces, podemos muy bien considerar que esta parte de aquí es solo un RQ y que esta parte de acá es otro RQ. Así puede ser. Pero también, como para facilitar la vida al programita, podemos darle valores iniciales aquí. La R1 ya habíamos visto nosotros que era de 7.8 aproximadamente. Aquí, al ponerle palomita, es de que uno le pide al programita que varíe el valor hasta que ajuste. Pero si ya estamos seguros del valor, pues le quitamos la palomita. De programa a programa es un poquito diferente, ¿no? Puede ser que la palomita signifique que queremos que lo fije. En este caso es bueno, al que no tenga la palomita es que fijemos el valor. Luego, aquí en la frecuencia, bueno, en la capacitancia de este, habíamos dicho que anda por el rango de 10 a la menos 5. Luego, este otro semicírculo acá, no sabemos en realidad qué capacitancia tiene. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es de que es una capacitancia mayor, probablemente. ¿Por qué? Bueno, aparece a frecuencias más bajas. Entonces, lo que voy a hacer acá es de que le voy a poner un valor de 10 a la menos, lo que es el antoje, ¿no? A la menos 3, por ejemplo. Luego, el primer semicírculo tenía un valor aproximadamente de 30. Entonces se lo voy a poner aquí. 30. Y el segundo semicírculo, aquí nos podemos dar más o menos una idea, ¿no? Si la mitad del semicírculo anda alrededor de 500, 600, entonces el diámetro anda pues arriba de 1000. Aquí le voy a dar 1500, digamos. Son valores iniciales nada más. La A es un factor de idealidad. Si el elemento es cercano a ser capacitor, entonces debe de valer casi 1. Entonces lo que voy a hacer ahorita es de que le voy a poner un valor inicial de 0.9 en los dos casos. Y bueno, vamos a ver si se le antoja a quién minimizar le voy a aplicar. Y wow, sí, parece que sí funcionó. Ahí quedó el ajuste. Y estos son los valores. Si se dan cuenta, la capacitancia en este caso, en el primer caso, anda del orden de 10 a la menos 5, es 1.8 por 10 a la menos 5. Y en la segunda le atiné bien, anda en el rango de 10 a la menos 3. Y el diámetro del segundo semicírculo es de 1780, en tanto que el primero es de 28. Y quedó muy bien. Y las A's, si se dan cuenta, andan cercanas a 0.9. Entonces funcionó. Sin embargo, puede quedar todavía mejor. Aquí en los puntos verdes estos podemos seleccionar, acotar un poquito más el ajuste, o sea, no tomar en cuenta todos los puntos. Lo que voy a hacer aquí es de que lo voy a mover un poquito para quitarle la colita inductiva. Y le voy a dar minimize otra vez. Entonces aquí ya el ajuste
cambió un poquitín y tal vez mejoró un poco en este rango de acá. Le voy a dar un zoom. Wow, me sorprende. Bueno, funcionó, ¿no? O sea, se ve muy bonito la curva original con la curva ajustada. Entonces podemos manejarlo así. O sea, en vez de manejar dos RCs aquí en este rango, podemos manejar un RQ. Y creo que es aceptable. O sea, es un valor arriba de 0.7, digamos, ¿no? O sea, está tendiendo a la idealidad. Sin embargo, les decía, si este semicírculo estuviera más achatado, entonces estaríamos hablando de que muy probablemente sí tenemos dos RCs. Entonces parece que está funcionando bien. Pues no sé cómo ven. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Voy a dejar de compartir. Y pues bien. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Me fui muy rápido. Fue magia lo que hice. Bueno, no es magia, ¿no? Es simplemente... Bueno, igual ahorita puedo hacer, si no le hubiera dado valores iniciales, a ver qué es lo que hubiera sucedido con el programita. Nos puede dar cosas muy locas, ¿no? O no nos quiere dar nada en realidad el programa. O sea, de inicio se pueden usar varias estrategias para darle valores iniciales al ajuste. Este es un circuito relativamente sencillo. Relativamente, digo, ¿no? Y es típico para muchos sistemas. O sea, este mismo eh, espectro de impedancia se puede observar ya sea en capacitores o baterías o celdas de combustible o celdas solares o lo que ustedes quieran, ¿no? Y se ve igual, se ve igual. Ya después, bueno, algo muy importante también a considerar, así como lo que estábamos viendo la vez pasada con Jorge Vázquez, es de que, bueno, cada uno de esos RCs va a tener un significado. Entonces necesitamos darle valores al sistema también que estén más o menos de acuerdo a la realidad, a lo que esperamos nosotros. Porque muy bien, el ajuste puede quedar muy bonito, el ajuste lo podemos hacer hasta con formas de elefantes y queda, ¿no? Metemos 10,000 elefantes y nos queda muy bonito, así como cuando trabajamos con series de Fourier, pues hacemos que ajuste, ¿no? Y se ve bien, pero no ese es el caso. Normalmente nos vamos por el modelo más simple para poderlo explicar, a menos que ya sepamos qué significan las cosas en un modelo más complejo, que ya tengamos los pelos de la burra en la mano y que podamos decir que es parda, ¿no? Eso es importante. Entonces, si no sabemos mucho del sistema, yo les aconsejo de que uno se vaya por el modelo más simple y explicable. En este caso, les puedo decir que se trataba de un electrodo de silicio y un electrolito ahí alrededor. Y este electrodo todavía no había sido ciclado, o sea, estaba nuevecito. O sea, no esperamos una capa entre medio que se llama capa de electrolito sólido. Entonces, este modelo es plausible. Uno esperaría un RC debido al electrolito y un RC debido al transporte de cargas hacia el silicio. Entonces, funciona. O sea, yo ahorita les puedo decir que es plausible que nos dio. Las frecuencias, bueno, las constantes de tiempo más lentas se refieren al transporte hacia el silicio y los constantes de tiempo más rápidas se refiere al electrolito, en este caso.
Y así de esta misma forma, pues necesitamos documentarnos para ver de qué se trata lo que estamos midiendo. Y entonces poder adjudicar a qué se refiere cada uno de estas constantes de tiempo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? En sí, igual les puedo presentar alguna cosa, preguntas que tengan. El chiste es, como les digo, no se casen con este programa. Es simplemente qué se puede hacer y qué es importante ver en esta clase de espectros. ¿No hay ninguna duda? Yo tengo una. ¿Entendieron todo? Sí. Ándale. Quiero preguntar en lo del circuito equivalente, si los RC estaban en serie, ¿qué pasaría si estuvieran en paralelo? Ya. Pues podemos jugar con eso si gustan. Ajá. A ver, vamos a regresarnos. Pantalla. Bueno, esto de aquí lo voy a cerrar simplemente. Lo que voy a hacer es de que voy a ir otra vez al ZSIM y podemos elegir otro circuito diferente. Bueno, me voy a ir a Edit. Bueno, no me lo quiere quitar. Pero bueno, vamos a buscar. Como les platicaba, tenemos muchas cosas más complejas. Por ejemplo, este circuito que tenemos acá. Acá no es otra cosa que un capacitor en paralelo con dos circuitos RCs. O este que tenemos acá, por ejemplo. Bueno, está más simple. ¿Qué puede suceder aquí? Bueno, vamos a seleccionarlo. Y le voy a dar los valores simplemente. Y los capacitores, pues los voy a manejar así más o menos. El diámetro del semicírculo es de aproximadamente 30. Calculate. Ahí está. Bueno, ahí es viéndolo en todo el rango, ¿no? Resulta que si tenemos un capacitor en paralelo con el circuito RC, ese capacitor nos puede emular ya sea un proceso difusivo, bueno, si se trata de algo así. Bueno, el show es de que a ciertas frecuencias ese capacitor empieza a conducir y está en paralelo con todo lo demás. Y en algunas frecuencias funciona como un aislante. Entonces, toda la corriente fluye por el resto del circuito. Y esto es lo que ocurre, ¿no? En una parte del circuito a lo mejor funciona. Bueno, aquí la cosa es de que está a frecuencias más altas esto. Pero ¿qué tal si lo pongo a frecuencias más bajas? Bueno, aquí le voy a poner 1 por 10 a la menos 3.
Ahí está. Entonces, esto lo que nos dio es de que uno de los RCs nos dio este fenómeno que tenemos acá. Y el otro capacitor nos dio esta vertical que está aquí. Es lo que puede suceder. Y si se tienen dos RQs o RCs en paralelo, el resultado final se parece mucho al resultado que si tuviéramos dos RCs en serie. Depende mucho de las constantes de tiempo que tengan y de los valores que tengan. Pero esto es lo más común, que tengamos cosas en serie. Y las cosas que tenemos en paralelo, en realidad se empalman entre sí. O sea, tenemos un efecto efectivo. O sea, pues sí, efectivo de todo lo que se encuentra en ese rango de distancia. No sé si contesté más o menos tu pregunta, bueno, con este ejemplito que tenemos aquí. Sí, muchas gracias. Sí, muy Hay bien. otra pregunta, Enrique. Sí, Dice, las constantes de tiempo en un circuito RQ se calculan igual que en un circuito RC, considerando que Q tiene un factor de idealidad. sí y no. O sea, nos puede dar una idea el dar esos valores, pero igual cuando lo reportemos es importante decir que estamos trabajando con una constante idealidad de tanto. Entonces, ese valor ya en realidad ya no se trata exactamente de un RC, pero nos da una idea muy cercana de saber en qué rango de frecuencias ocurren esos fenómenos. Y bueno, así lo reporto yo normalmente también. El producto de RQ y denotar el factor de idealidad. Ok, hay otra pregunta, Sí. Enrique. ¿Cómo se decide qué circuito equivalente utilizar? ¿El que mejor se ajuste al semicírculo? Ah, ya. Bueno, es algo que les platicaba ahorita, ¿no? O sea, cuando abrí la curva por primera vez, les dije, bueno, le voy a quitar esto mejor. Close. Voy a cerrar todo para volverlo a abrir. Al verlo, uno puede decir, se ven dos semicírculos. Aquí se ve uno y acá probablemente sea otro. Entonces, si son dos semicírculos, uno espera dos RCs en serie. Sin embargo, ya uno lo que puede hacer ya mejor es irse a detalle. A lo mejor aquí, ya se nos acercamos a este. Este de acá de arriba, más grandote, parece sí ser un semicírculo. Pero en este chiquillo, si vemos que es asimétrico, por ejemplo, o sea que este carga más a la derecha o más hacia la izquierda, es casi de seguro que tenemos más de uno. Y también si está muy aplanado, pues es seguro también que tenemos más de uno y ya estuvimos jugando ahí con las curvas, ¿no? Entonces tenemos ya sea uno o dos RCs acá y este otro RC. Y eso lo podemos ver también a partir del diagrama de Bode, aunque no es completamente, no se puede ver completamente bien a veces. Si las constantes de tiempo se parecen mucho, tampoco lo vamos a ver en el diagrama de Bode. Igual, ya si nosotros conocemos qué es lo que estamos midiendo al 100%, por ejemplo, digamos, ya no estamos midiendo un pedazo de material, que eso es muy común para los que trabajamos con ciencia de materiales. Agarramos un pedazo de material o con un dispositivo y lo caracterizamos. Puede ser que en realidad estemos viendo un circuito real y nosotros ya sabemos de antemano que el circuito contiene
un circuito RC y un RL en serie y aparte otro en paralelo y qué sé yo, ¿no? O sea, ya conocemos el circuito porque abrimos digamos, la tarjeta madre o qué sé yo, y estamos viendo ahí qué cosas tiene. Y si ya sabemos qué cosas tiene, pues ese va a ser nuestro circuito en realidad. Pero ese es un ejemplo poco común en realidad. O sea, el tener un circuito de elementos físicos y quererlo medir por impedancia es factible, sí, y tal vez nos puede servir como para saber los valores de cada uno de los elementos y también para ver si alguno de esos elementos está fallando, probablemente, ¿no? Digamos que el capacitor fulanito de tal tronó, o sea, se abrió el capacitor, se le salió el humito, entonces nos vamos a dar cuenta por espectroscopía de impedancia a la hora de hacer el ajuste. Pero les digo, esto no es tan común. Por ejemplo, si queremos ver un pedazo de músculo también, ahí también nosotros podemos saber de antemano si nos dedicamos a eso, que tal vez tenemos la piel y tenemos ahí un tejido graso y luego tenemos el músculo y luego resulta de que después de que corremos ahí tenemos ácido láctico y qué sé yo, ¿no? Entonces, más o menos podemos dar una idea de qué cosas tiene nuestro sistema. Por eso les decía que la caja negra no debe ser tan negra, ¿no? Debemos de conocer un poquito de lo que estamos midiendo. Entonces, a priori podemos saber, si la caja negra no está negra, si sabemos un poco del sistema, podemos tener en mente más o menos cómo va a ser nuestro circuito equivalente. Y eso lo vimos hace 3 sesiones, ¿no? Igual si no les tocó ver la sesión, les invito a que chequen el video, está en YouTube y también en la página de Facebook. Esa fue nuestra tercera sesión, la de circuitos equivalentes. ¿Cómo armar un circuito equivalente? Ya conociendo un poquito el sistema. Pero si no lo conocemos completamente, o sea, salió con una mafufada aquí nuestro sistema, lo que podemos decir y es verlo primero y decir, bueno, en realidad aquí nada más veo 2 semicírculos y ya se pueden preguntar por qué. Bueno, nomás veo 2 y yo esperaba 3. Ah, bueno, resulta de que este individuo todavía no corre o resulta de que esta batería todavía no se carga, entonces por eso espero un semicírculo menos y cosas así. O sea, esas preguntas ya uno se las hace ya como parte de la investigación. Igual de los valores que uno obtiene. ¿Por qué el valor es tan pequeño? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué la constante de tiempo es tan baja o tan alta? Hay veces que nuestro ajuste no va a tener nada de sentido. Y si no tiene sentido para lo que estamos midiendo, hay un par de interpretaciones. Una es de que nuestro circuito equivalente no está bien. Esa puede ser una opción. O sea, nuestro modelo no está bien, entonces por eso no hace sentido los resultados. Y la otra es muy común también, que nuestras mediciones estuvieron mal. Si la medición estuvo mal, pues ¿cómo vamos a sacar un resultado adecuado de esa medición, ¿no? O sea, tal vez lo podemos ajustar muy bonito, pero si no, muy probablemente no nos va a dar resultados adecuados o que podamos interpretar bien porque medimos mal. O sea, ¿qué sucederá si a la hora de conectar para estar midiendo espectroscopía e impedancia tiene un falso contacto? Entonces, en realidad ahí lo que estamos viendo es como un capacitor adicional o tal vez con una resistencia mucho más grande que la esperada porque el contacto no es bueno. O tal vez empezamos a ver efectos inductivos a frecuencias mucho más bajas que las que esperábamos. Entonces, todo eso necesitamos tomarlo en cuenta. Y bueno, también se los digo a mis propios estudiantes, ¿no? Pues esto está, al verlo y ver los valores, te puedes dar cuenta y, oye, pues esto
creo que no está bien. Entonces ya lo regresas a medir otra vez porque, bueno, para corroborar, a lo mejor es la invención del siglo, ¿no? El fenómeno nunca antes visto. Pero para poder demostrarlo necesitamos repetirlo en el número de veces y decir, bueno, sí existe, ¿no? O esto está ocurriendo en realidad. Checar muy bien el experimento primero. Pues bueno, es una respuesta con muchas respuestas. Ok, Martín, ¿puedes realizar tu pregunta, por favor? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va con respecto a la plática 4. Era en esa plática hacía análisis con respecto a las constantes de tiempo. Ok. Me imagino que, bueno, usando el software ZFit de EasyLab, creo que es mucha talacha encadenar muchos CRC para tener las diferenciales que van cambiando con respecto en la curva de impedancia, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad, como constó de dos partes esa presentación. La primera parte fue eso de constantes de tiempo y precisamente lo que hizo ahí Rubén fue el hacer ajustes de pedacitos. O sea, Ajá, sí, sí, sí. agarraba un pedacito del espectro y se hacía el ajuste y sacabas un RC y luego otro pedazo y pues se saca otro y así, ¿no? Entonces ya se obtienen los diferentes RCs. Eso es plausible. De hecho, aquí es otra estrategia que podemos seguir acá. A ver, voy a volver a compartir esto. Aquí, por ejemplo, ahorita que estábamos haciendo el ajuste, podía mover los puntitos verdes. Ese puntito verde muy bien lo pude haber puesto hasta por acá y ya hubiera dejado un solo RC y hacer ajuste de este RC nada más. Y entonces ya que tengamos esos valores, lo podemos usar como valores fijos al hacer el ajuste del espectro más grandote. Y eso está muy bien. Otra forma es como les platicaba hace ratito de calcular la capacitancia. Si se notan los semicírculos, pues muy bien podemos obtener la frecuencia al máximo y pues podemos calcular más o menos cuál es la capacitancia. Y el radio nos da la resistencia en paralelo. Entonces así nos podemos dar valores ya muy cercanos a lo que nos va a dar el ajuste. Por eso es que ahorita también a la hora de hacer el ajuste del espectro nos salió muy rápido porque ya más o menos sabíamos en qué rango estaba. Les digo, hay diferentes trucos, pero sí es importante primero más o menos saber en qué rango andan los fenómenos. Ahorita les di ya un par de ejemplos. Y el otro es precisamente como lo hizo también Greg Guzmán, esa cuarta sesión, donde utiliza un programita que saca eso, pero les digo, no es otra cosa que sacarle la derivada a la curva de impedancia en la parte imaginaria. Eso lo puede hacer uno manualmente en Origin, por ejemplo, pero bueno, hay programitas que lo hacen y pues ya te sacan muchos picos. Pero igual, a lo mejor si tus datos no son muy buenos, te va a salir más picos que lo que esperas. O sea, si está ruidosa tu medición, no te sirve esa técnica. Primero necesitas hacer un suavizado probablemente y ver que los datos estén bonitos. Aparte necesitas muchos puntos. Si manejas pocos puntos porque precisamente no te puedes esperar tanto tiempo porque tienes que hacer miles de mediciones, entonces yo no aconsejo medir 1000 puntos, ¿no? Sino tal vez máximo 100 o 50, 30 puntos por cuestiones de tiempo. Entonces muy depende de la aplicación. Y si se miden pocos puntos, pues tampoco sirve esa medición. Entonces, pues sí, o sea, depende de qué datos tengamos, va a ser el truco que vamos a utilizar. Bien. Sí, muchas gracias. Sí, de nada.
¿Alguna otra pregunta de todo el público? ¿No tiene ninguna pregunta o algún comentario? En sí, es una técnica sencilla y a la vez compleja. O sea, puede ser tan compleja que, bueno, les puedo platicar de una vivencia de cierta forma. Pues resulta de que a mí me tocó medir un sistema nuevo que era de grabado de hoyos en semiconductores. Y lo peor es de que se hizo de forma dinámica, o sea, usando una técnica parecida a esto que le estoy platicando. Y se mide una muestra y otra y otra y otra diferente. El sistema es muy parecido, pero pues a lo mejor estamos trabajando con diferentes electrolitos, algún parámetro cambia. Y pues muy bien, si el sistema es nuevo, ustedes no saben tanto de qué circuito equivalente utilizar. A lo mejor son los primeros que están haciendo están analizando este sistema y tal vez hay un par de grupos en el mundo que están trabajando con eso nada más. Entonces, tal vez no hay información de las constantes de tiempo, en qué rango ustedes las deberían de esperar. Eso es una cosa. Y la otra es qué circuito equivalente utilizar, como preguntaban. Ustedes se pueden dar una idea más o menos. Sin embargo, bueno, ya ajustan una curva, ajustan otra de otra muestra, pero resulta que cuando llegan a la muestra enésima, ya el circuito equivalente ya no les funciona para nada, no cuadra. Pero resulta de que el sistema es más o menos igual. Entonces, si no les funciona con la muestra enésima o la otra, o otra muestra, entonces quiere decir que también probablemente ese circuito que están utilizando o esos parámetros que fijaron no los debieron haber fijado probablemente. En ese sentido van a tener que regresarse otra vez, entonces hacer una modificación en el modelo para que tratar de que cuadre para todas sus muestras. O sea, están trabajando con una sola muestra, pues bueno, ya pueden decir, bueno, creo que me complace y explica esta muestra. Pero ahora si tienen n número de muestras que se parecen un montón entre sí y que uno esperaría un comportamiento parecido o un circuito equivalente similar, pues debe cuadrar en todas las muestras. Es el detalle. Entonces, en esa clase de ajuste que yo les estoy explicando como vivencia de grabado de semiconductores, pues me estuve como 6 meses tratando de ajustar un set de espectros como de 10. Debe cuadrar. Ahora bien, aparte de que tengan varias muestras, imagínense que tienen un espectro a diferentes tiempos. Imaginen que tienen, pues no sé, midieron 100 espectros de una misma muestra a diferentes tiempos y luego otras muestras también. Entonces, hacer que todo eso cuadre es un show, ¿no? Deben de utilizar un circuito muy parecido para todas, debe de cuadrar para todas. Y si no cuadra para todas, entonces deben de explicar, ah, bueno, me salió un nuevo semicírculo porque tuvo un hijito ahí, ¿no? Eh, ocurrió algo entre estos tiempos y luego después de este tiempo ocurrió un proceso adicional que solo se puede explicar si agregamos una parte adicional al circuito. O sea, ya no cuadra con todo el circuito anterior, sino que le tuvimos que agregar una parte adicional para explicar ese nuevo detalle que está apareciendo. O a lo mejor hay detalles que desaparecen. O a lo mejor no desaparecen, pero se hacen muy chiquitos y entonces debemos de considerarlos también en el circuito. Todo eso hay que considerar. Bien. Pues espero que les sirva todo esto que les estuve platicando. Es más o menos simple.
Si tienen cualquier duda, con mucho gusto me pueden contactar. Ya tienen mi correo también, es equiroga@ieee.org. O también a través del correo de la red, que es red.almacenamiento.mx@gmail.com. A través de ahí también pueden contactarme en dado caso de que los pueda apoyar en cualquier cosa. Para la siguiente sesión, ya para cerrar, bueno, el día de hoy lo quise hacer un poquito más general, bueno, para que todos entendamos. Igual la última sesión estuvo más encaminada a cuestiones electroquímicas, se dan cuenta, y la anterior un poquito también, pensando en que las aplicaciones de los colegas son más electroquímicas. Yo prefiero llamarle, como les decía, como les he dicho, espectroscopía e impedancia, así nada más, es en seco, no necesita ser electroquímica. Hoy fue más general, precisamente esto que les expliqué puede servir para cualquier sistema, de lo que ustedes quieran. Ya la interpretación pues ya depende de qué es lo que están viendo y de qué área están manejando. Para la próxima sesión, les anticipo, nada más vamos a manejar unos cuantos ejemplos de cuestiones de baterías y de supercapacitores, que son cosas de las que nos interesan mucho en la red de almacenamiento y es lo que manejamos, ¿no? De eso les voy a dar un par de ejemplitos y bueno, se los digo ahorita precisamente para que se vengan preparados mentalmente. A lo mejor quienes no manejan el área a lo mejor se quedan así con la cara de what, y hay otros que precisamente es lo que están esperando, ¿no? Ver que todavía no lo hemos visto tan a fondo. Pues voy a traer un par de ejemplitos especializados en esas dos áreas, que precisamente hoy vamos a ver baterías y la siguiente capacitores, pero viendo el público que tenemos, que habemos de diferentes áreas, pues ha manejado más general, pero la próxima sesión va a ser un poquito más particular, ya va a ser nuestra última sesión de este curso de espectroscopía e impedancia, que espero les esté gustando y que les esté quedando algo, ¿no? Y con gusto podemos trabajar juntos cuando gusten. ¿No tienen alguna duda, pregunta, sugerencia o lo que sea? ¿No? En el chat nada, ni tampoco levantando la manita, ni nada. Ok. Bueno, si no hay más, entonces si quieren cerramos ya. Muchas gracias por su atención y estamos en comunicación. Nos vemos el próximo jueves, con el favor de Dios. Nos vemos. Cuídense mucho, se portan bien. ¿Alguien está escribiendo aquí en el...? Sí, no, pues muy bien. Muchas gracias a todos. Se portan bien. Cuídense mucho. Gracias.